Todos los que amaba me dijeron que adoptarlo sería un error. La única persona que no me dijo eso terminó cambiando también mi vida entera. Me llamo Patricia y tengo 42 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta, fui la mujer de la que todos decían que era ambiciosa. Construí mi firma de consultoría en marketing desde cero, empezando en un cuarto de huéspedes con una sola laptop y unos cuantos clientes pequeños, y en casi 15 años se convirtió en algo de lo que realmente me sentía orgullosa. El trabajo consumió la mayor parte de mis 20s y mis 30s. Hubo relaciones en el camino, algunas serias, pero ninguna terminó encajando del todo con las horas que trabajaba ni con la forma en que había organizado mi vida. Con el tiempo dejé de forzar ese encaje y me dije que simplemente había elegido un camino distinto al de tener esposo e hijos. Quiero ser honesta y decir que durante mucho tiempo de verdad no sentí que me faltara algo. Tenía mi empresa, un pequeño círculo de amigos cercanos, y tenía a Fernando, mi socio de negocios, a quien conocía desde mi primer año después de la universidad, cuando trabajábamos juntos en una startup que apenas se sostenía y que finalmente cerró. Cuando me fui para fundar mi propia firma, Fernando se vino conmigo, y construimos la empresa juntos como iguales, aunque lleve mi nombre. Era confiable de una manera en que casi nadie más en mi vida lo era. Llegaba puntual a cada reunión, recordaba detalles de mi vida que yo había mencionado solo una vez de pasada, y de alguna manera siempre sabía cuándo, después de una semana difícil, lo que necesitaba era simplemente que alguien se sentara en silencio junto a mí, no consejos. El cambio en mi vida comenzó hace aproximadamente 1 año y medio, casi por accidente. Estaba en una gala de beneficencia organizada por uno de nuestros clientes, el tipo de evento al que normalmente iba por obligación profesional y no por interés real. Pero esa noche, la directora de un hogar de niños local habló justamente sobre eso, sobre cuánto se pasa por alto a los niños mayores dentro del sistema de adopción, porque la mayoría de las personas que quieren adoptar buscan bebés o niños muy pequeños. Algo en la forma en que lo describió se quedó conmigo mucho tiempo después de que terminó ese evento. Unas semanas después comencé a ser voluntaria en el hogar de niños, solo ayudando con la tarea las tardes de semana, nada que se sintiera como un compromiso grande. Ahí conocí a Mateo. Tenía 8 años, era callado de una manera atenta, no tímida, ese tipo de silencio que se forma en un niño que ha aprendido a observar con cuidado un lugar antes de decidir si es seguro. Estaba en el sistema desde los 5 años. Había pasado por 2 hogares temporales que no funcionaron por razones que nadie le explicó del todo, y cargaba una especie de autosuficiencia cuidadosa que me partía un poco el corazón cada vez que la veía. Empezamos a platicar durante esas sesiones de tarea, poco a poco, de la manera en que se construye la confianza con un niño que ha aprendido a no esperar que los adultos se queden. Le gustaban los dinosaurios y un juego de cartas de estrategia específico que tuve que aprender solo para entender la mitad de lo que me contaba. En los meses siguientes seguí yendo, y en algún momento dejé de decirme que solo era voluntaria y admití que estaba construyendo con este niño en particular algo que se sentía distinto a todo lo demás en mi vida. Había una conexión que honestamente no podía explicar en términos prácticos, algo que no seguía ninguna lógica de sangre o biología, pero que se sentía tan real como cualquier cosa que hubiera vivido. Cuando finalmente le dije a mi familia que estaba considerando adoptar a Mateo, la reacción no fue la que esperaba. Mi mamá me preguntó directamente por qué haría esto cuando no tenía idea de qué antecedentes o genética estaba trayendo a casa. Mi hermana, un poco más suave pero igual de firme, me preguntó por qué elegiría precisamente este tipo de dificultad cuando podía tener una vida más simple. Hasta amigos cercanos, personas que me conocían desde hacía décadas, trataban la decisión como algo ligeramente alarmante, más un impulso de crisis de la mediana edad que algo que había pensado con verdadera seriedad. Fernando fue la única persona que no me preguntó por qué. Cuando le conté un martes por la mañana mientras tomábamos café, exponiendo todo lo que sentía y preparándome para el mismo tipo de resistencia que había recibido de todos los demás, simplemente escuchó. Y cuando terminé de hablar, me preguntó cuál era el dinosaurio favorito de Mateo. Esa pregunta de Fernando, sencilla como era, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba parado. No me iba a dar un sermón sobre lo práctico o la genética, ni sobre la dificultad de criar a un niño que ya había vivido tanta inestabilidad. Simplemente quería entender a la persona de la que le estaba hablando, porque entendía que esa persona me importaba. Desde ese momento, Fernando se volvió parte del proceso de una manera que no esperaba.
Empezó a unirse a algunas de nuestras salidas de fin de semana, al principio solo ocasionalmente, luego de manera más regular. Era paciente con Mateo de una forma que le salía natural, la misma paciencia que siempre había mostrado conmigo en los momentos difíciles del trabajo. Aprendió las reglas de ese juego de cartas de estrategia lo suficientemente bien como para competir de verdad, y le hacía a Mateo preguntas reales sobre dinosaurios, no esa plática distraída y cortés que los adultos suelen ofrecer a los niños. Mateo empezaba a preguntar casi de inmediato cuándo volvería Fernando. El proceso de adopción en sí tomó casi un año, lleno de papeleo, estudios del hogar, verificaciones de antecedentes, y un periodo de espera que puso a prueba mi paciencia más que casi cualquier otra cosa en mi vida. La resistencia de mi familia no desapareció durante ese tiempo, aunque se suavizó un poco mientras veían que tan en serio iba. Mi mamá todavía traía sus preocupaciones de vez en cuando, aunque con menos fuerza con cada mes que pasaba. Mi hermana cambió de actitud más rápido, eventualmente admitiendo que había hablado desde el miedo y no desde una convicción real, miedo de que me estuviera exponiendo a salir herida, no miedo a Mateo en sí. El día en que la adopción se hizo definitiva, recuerdo haberme quedado después en el pasillo del juzgado, viendo a Mateo sostener el certificado enmarcado que le había dado la trabajadora social, y sentí como algo dentro de mí se asentaba, algo que ni siquiera me había dado cuenta que estaba inquieto. Ahora era mío, legal y completamente, y yo era suya. Fernando también estuvo ahí ese día, tomándose la mañana libre sin que yo siquiera le pidiera, y la foto de esa tarde, los tres frente al edificio del juzgado, terminó quedándose en mi escritorio desde ese día. La vida después encontró un nuevo ritmo. Mateo se adaptó a tener un hogar permanente más rápido de lo que esperaba, aunque también hubo noches difíciles, noches en que viejos miedos salían a la superficie de una manera que necesitaba paciencia y constancia, no soluciones rápidas. A través de todo eso, Fernando siguió siendo una presencia constante, no porque yo le hubiera pedido que asumiera ese papel, sino porque simplemente estaba ahí, semana tras semana, igual que siempre había estado en cualquier otra parte de mi vida. Fue quizás 4 meses después de que la adopción se hizo definitiva cuando empecé a notar que algo cambiaba en lo que sentía por él. No fue un momento dramático único. Fueron cosas pequeñas que se acumulaban, la manera en que esperaba las noches en que él venía más de lo que me permitía admitir, la manera en que la cara de Mateo se iluminaba igual que la mía cuando el carro de Fernando llegaba a la entrada. Empecé a darme cuenta de que esa estabilidad que siempre había valorado en él como amigo y socio de negocios era exactamente la misma estabilidad que en silencio había estado esperando encontrar en una pareja durante años, sin nunca reconocer que había estado justo frente a mí todo ese tiempo. No dije nada al respecto por un tiempo, en parte por miedo a alterar algo que funcionaba tan bien exactamente como estaba, y en parte porque honestamente no estaba segura de si lo que sentía era real o solo gratitud con otra cara. Pero ciertos momentos me lo iban aclarando cada vez más. La manera en que sabía automáticamente que Mateo necesitaba zapatos medio número más grande antes de que yo misma lo notara. La manera en que aparecía sin avisar con un libro nuevo de dinosaurios la semana en que Mateo había mencionado de pasada que había terminado su favorito. La presencia silenciosa y constante de alguien que nunca me había pedido nada a cambio. El momento que finalmente hizo imposible ignorarlo llegó un sábado cualquiera, unos 6 meses después de la adopción. Habíamos pasado todo el día juntos, los tres, en un lago pequeño a 1 hora de la ciudad, el tipo de día sin ningún plan especial. Solo sándwiches y una caminata larga mientras Mateo lanzaba piedras al agua y Fernando le mostraba la forma correcta de hacerlo. En el camino de regreso, Mateo estaba inusualmente callado en el asiento de atrás, y luego, de la nada, preguntó por qué Fernando y yo todavía no estábamos casados, ya que evidentemente hacíamos buena pareja. Lo dijo de manera tan sencilla, como hacen los niños que todavía no han aprendido a dudar de lo obvio, y agregó que no le molestaría tener otro papá, si ese fuera específicamente Fernando. Fernando y yo nos vimos en el espejo retrovisor, los dos completamente sorprendidos, y luego empezamos a reírnos. Ese tipo de risa que llega cuando algo verdadero se dice en voz alta antes de que cualquiera de los dos adultos en el cuarto tuviera el valor de decirlo por sí mismo. Fernando, sin decir nada, tomó mi mano que descansaba en la consola central, y yo lo dejé, y ninguno de los dos dijo nada más durante el resto del camino. Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Fernando y yo nos sentamos en mi terraza de atrás, como lo habíamos hecho cientos de veces antes, solo que esta vez el silencio entre nosotros se sentía distinto,
cargado de algo que ninguno de los dos seguía evitando. Finalmente dijo que había esperado años a que yo lo viera como algo más que un amigo estable, pero que hacía mucho tiempo había decidido que prefería tenerme completa como amiga antes que arriesgarse a perder cualquier parte de mí presionando por algo más. Le dije que en los últimos 6 meses había ido dándome cuenta lentamente de que lo que necesitaba había estado sentado frente a mí en reuniones de trabajo por más de una década, y que estaba cansada de fingir que no lo había notado. No nos lanzamos a nada dramático esa noche. Simplemente nos quedamos ahí sentados en la terraza, hablando en voz baja sobre cómo se vería realmente construir algo real, de manera deliberada, igual que habíamos construido todo lo demás en nuestras vidas juntos. Una semana después, Fernando mudó oficialmente algunas de sus cosas al cuarto de huéspedes que había estado vacío desde que Mateo se mudó, y en unos meses ese arreglo se convirtió en algo completamente distinto, algo permanente, algo que los tres elegimos juntos, un sábado cualquiera a la vez.